formato de pirantel es una opción muy buena por mecanismo de acción. Lo que va a hacer es actuar en los nicotínicos, además de actuar en los receptores nicotínicos, es una agonista polímetra e inhibe a la polimetral. Por tanto, lo que tengo que inicialmente es una contracción, pero esta contracción es sostenida, evita la repolarización y finalmente hay una parálisis. Por el mecanismo de acción va a ser una parálisis espástica. Cuando hay alta carga de huevos es una opción para nosotros. ¿Cuál sería la mejor opción? Citarquina, pero nosotros no tenemos citarquina. Por tanto, esta se convierte en una opción adecuada sobre todo para los niños. Químicamente va a ser un análogo de la tetrahidropiridina, insoluble en agua y alcohol. Como todos los antihigiénicos, no se requiere una absorción adecuada, tiene que ser efecto nada más en lo luminal y la media prolongada de 16 horas. No se metaboliza, se excreta por la orina. ¿Cuáles son las indicaciones de farmacovigilancia? Ascaridiasis, multiparasitados. Como fármaco alternativo en estos casos de multiparasitación por la cantidad de huevos que se tienen en el foco parasitoide. Entonces, ascaridiasis alternativo para esteroides perpendiculares. Y la dosis tiene un comprimido de 500 miligramos. Sobre el kilo peso ideal, 11 miligramos por kilogramo peso. Dosis única. ¿Qué tasa de curación tengo? Para ambos, 85%. 95 como albendazol, pero es una buena opción. Ahora, puede ser útil para anquilosoma duodenal y mecato americano. ¿Qué utilizamos para anquilosoma duodenal? Pasar. Albendazol. Sí, albendazol. No esperen que yo vaya a abrir esa puerta, no puedo hacer. Cuando hay infestaciones leves, una dosis única. Y cuando hay infestaciones graves, 3 días. Comprimidos para niños 255 dosis. Hiperacina. Parálisis flácida. ¿Cómo lo hacen? A través de los receptores GABA. ¿Sí? Mediante el receptor GABA va a actuar sobre los canales de cloro secundariamente. Y por supuesto, como ustedes ya saben, va a producir hiperpolarización. Por eso la parálisis flácida. Igual van a ser resultados por el peristaltismo. Esta es la fármaco de primera elección en multiparasitados o en cargas altas de huevos de ácido. No, ya no se utiliza mucho. Nuestro medio no existe. Por este efecto sobre los receptores GABA, va a estar contraindicado en fármacos que utilizan agonistas GABA. Pacientes con epilepsia también. ¿Cuál es la mayor indicación? Ascaridiasis. Tratamiento de 2 días. Por supuesto que no se puede dar farmaco de placer con citracina, porque uno analiza el efecto de los. En casos opcionales de esteroides vasculares, puede ser farmaco de pestañina. Y como todos los casos, se repite a las 2 semanas. Entre paréntesis, nitazoxanida. ¿A qué grupo pertenece la nitazoxanida? Va a actuar tiene el mismo mecanismo de acción que el metronidazol. Son profármacos, no están activos. Requieren que su grupo nitro se reduzca. ¿Cómo? A través de los que transmiten o donan electrones. Pirbato oxidorreductasa la ferredoxina. ¿Sí? Bien. Nitazoxanida, de un tiempo a esta parte, es una opción. Primero empezamos en la mecanismo de acción. ¿En quiénes va a actuar? Solo en anaerobios, en algunos protocolos por el mecanismo de acción. En bacterias anaerobias no se podría activar, empezamos así.
Una vez que se activa y se reduce el grupo nitro, va a actuar lesionando el DNA. Por tanto, son bactericidas. Y hablamos de protozoas. Lo mismo. Les decía que es una buena alternativa para Ascaris nigricolium y una mejor alternativa para mediasis resistente al metronidazol. Nitazoxanida es un fármaco que lo utiliza para todo. Hay gente que no sabe, no tiene los conocimientos que acabamos de describir, o sea, de todo, ¿no? Desde ayer, y no saben para qué es y utilizan nitazoxanida. Ninguna idea. Entonces, este fármaco está reservado para casos resistentes actualmente, está siendo abusado, mal producido. Indicaciones: Ascaris alternativo. Yo voy a utilizar primero enteróbilos articulares, igual, albendazol y mebendazol, Lijuris, menoletina. Primero también se lo otro fármaco. Ciclosporino fármaco. ¿Cuál es el fármaco de decisión para el ciclosporino? Ya hemos hablado de dos. Por lo menos uno, díganme. Ya en comer histórica y en probar percibido. Alternativo para pasión dental. Por eso es que es utilizado para todo. Es todo. Pero muchos es utilizarlo cuando necesitan grado de resistencia. Hay dos presentaciones: comprimido de 500 miligramos para adultos y para niños suspensión de 100 miligramos o 170. El tratamiento, dependiendo de la indicación, puede ser por 3 días, prolongándose hasta 5 días, sobre todo en infección leve. Para la mayor parte de estos es 3 días. Esto, fármaco de lesión para señales de ese fármaco de lesión. Pero nosotros no lo tenemos. En algunos casos podemos hacer preparaciones magistrales de participantes. ¿Cómo actúa el participante? Actúa sobre los canales de calcio, produce que una despolarización y una contracción. Posteriormente hay una etapa de tetania, parálisis. ¿Qué tipo de parálisis? Espástica. Nómbrame los fármacos que hasta ahora hemos comentado que producen parálisis espástica. Vamos a refinanciar. ¿Cuál más? Al margen de producir la parálisis, hay daño al tegumento de los platelmintos. Entonces, este daño en el tegumento va a afectar todos los procesos de metabolismo, incluyendo la ingesta de la absorción de nutrientes, disminución de la glucosa. Químicamente es un derivado sintético de la isoquinolina piriacina, una absorción de 80%. Y una unión a las proteínas plasmáticas de 80%. Siempre que hablamos de 80-90% de unión a las proteínas plasmáticas, puede ser desplazado por los fármacos que tengan mayor afinidad o desplazar los que tengan menor afinidad. Es importante recordar que atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Es importante, 14 al 20%. Hasta ahora, ¿cuáles atraviesan la barrera hematoencefálica? Al ¿cuánto por ciento era? ¿Para qué será útil entonces el paraciclovir? ¿Para qué? Neurosis. Pero es un fármaco alternativo. ¿Por qué es alternativo? Porque el tratamiento para la neurosis se acompaña de corticoides. ¿Qué son los corticoides sobre paraciclovir? En cambio, cuando se da paraciclovir más albendazol, aumenta la concentración de albendazol. Se metaboliza a través de la 6-3-4 y tiene un metabolito activo, 4-hidroxiciclobenticicloxil. Una vida media corta y una expresión renal y viabilidad. La dosis 25 miligramos kilogramo peso. 25 miligramos. Por eso
puede subir a 50 en el caso de la dosis, o inclusive 100, pero esta es una dosis estándar, dosis única para la mayor parte de las niñas, porque es el fármaco de primera línea. Comprimidos de 600 miligramos, tenía sodio, tenía saginata, tenía nana. En este caso hay que repetir a la semana. Por eso es el fármaco de elección. En cambio, los otros tratamientos duran 107 días. Y también para el tipo de las comidas ricas en carbohidratos por la estructura química va a aumentar su concentración. Y también los fármacos inhiben a la 6-3-4 porque disminuyen el metabolismo, aumentando su concentración. ¿Cuál es? Que como solo le digo, entre otros, el jugo de toronja. Y los inhibidores enzimáticos también disminuyen, como cuáles: carbamazepina, penicilina, rifampicina y también los corticoides. Por eso es un fármaco alternativo en la neurosis de cirrosis, porque todos los pacientes deben recibir corticoides para evitar el efecto inflamatorio. Bien, entonces, en el caso de la neurosis, ya sabemos, psoriasis, un comprimido de ¿cuánto? 25 miligramos, dosis única, excepto para teniana, hay que repetir a la semana. En el caso de la neurosis de cirrosis, depende de la localización. Hablamos de 7 días, de 10 días, de 14 días, de 20 días hasta 30 días. ¿Sí? No hay un tipo determinado. Va a depender de la localización. Una dosis de cada 100 miligramos por kilogramo de peso se divide en 3 dosis y luego 50 miligramos por kilogramo de peso. Otra indicación del praziquantel es que es alternativo en la enfermedad hidradítica, en el Echinococcus granulosus. ¿Cuál es el fármaco de primera elección? Utilizamos entonces para las teniasis fármaco de primera elección. Para todas las dosis únicas de 5 miligramos por kilogramo. Teniana hay que repetir. Ciclovir, ciclovir. Para esquistosomiasis, 40 miligramos por kilogramo dosis única. Alternativamente se puede dividir en 3 dosis, 20 miligramos por kilogramo. Efectos adversos. Para la teniana, para la teniasis o teniana, pero cuando el tratamiento se prolonga, podemos tener que, sobre todo en el sistema nervioso central, un cuadro de meningitis o convulsión, intolerancia intestinal a la carne. ¿Cómo se metaboliza? Es el único que se metaboliza, hay que recordar eso. Se metaboliza a través del aceite 3-4, todos los que interactúan con el aceite 3-4 pueden producir interacciones medicamentos, dependerá de cómo actúan sobre el sustrato. De 3-4, si es inhibidor enzimático o si es inhibidor enzimático. Si les puedo preguntar a ver qué les gustaría que les pregunten. Voy a preguntar cuáles comentarios. Recuerden también que hacer las intervenciones medicamentosas de esta metazona va a disminuir la biodisponibilidad del praziquantel. Y praziquantel aumenta la microsamida. Hasta hace unos 8 años muchachos había microsamida en nuestro medio. Era un fármaco de segunda elección después del praziquantel. Para nosotros nada, para nosotros albendazol, ya lo hemos comentado, es el fármaco que podemos utilizar. Sin embargo, es importante recordar algunas cosas de la microsamida. ¿Cómo actúa? Es un ionóforo de los hidrogeniones. Entonces va a inhibir la fosforilación oxidativa. Una cosa que hay que recordar. Otra cosa propia de la microsamida es que tiene efecto disulfirano antabús, por tanto no se debe utilizar durante el tratamiento ni 24 o 48 horas después. ¿Cuál te lo vamos a utilizar? Tenianas. Sodio, saginate, monotetina, logramos dosis única. Este mato lo vamos a tratar nosotros en Bolivia. ¿Qué más aparte de tenianas? ¿Qué?
lo de la familia de capital. ¿Cuál es el importante? ¿De qué forma? Donde le quieren, ¿cómo le quieren? Una opción. Ponemos volumen, entonces ponemos perro, demás. Todo con agua contaminada, no tiene que haber agua, no hay contaminación. Fasciole hepática. Entonces, para nosotros, fasciolosis, medicamento, ¿a qué grupo pertenece si es triclabendazol? La intimidazol. Entonces, ¿cómo actúa? Claro, claro. Entonces, lo que va a hacer es agotar el glucógeno, ¿no? Inhibe la síntesis de microtúbulos a través de la humarato retrograda. Además, vamos a ver, pues esto, el tratamiento está dado, estandarizado por la OMS a través del programa que tenemos en Bolivia, que tiene comprimidos de donación. Probablemente si vamos a la farmacia no hay medicación, no existe, solo es para el programa. Los centros de salud, como que indican el tratamiento. Todos los centros de salud tienen el medicamento a través de los PEDs. Dosis 10 a 20 miligramos por kilogramo peso. Nosotros siempre empezamos con dosis a 10 miligramos por kilogramo peso. Porque no tenemos esta dosis de ese peso estándar de 60 kilos, ¿no? A través de los cuales está calculada toda la dosis. Los 10 miligramos por kilogramo peso. Es una dosis única que puede repetirse en algunos casos. Tenemos el mecanismo de acción de la fructasa, la síntesis de microtúbulos, polimerización de microtúbulos, sistema reglamentario, pero también agotamiento del glucógeno en la indicación fasciolosis, 10 miligramos por kilogramo peso. Los dos primeros son de 500 miligramos. Y en infestaciones altas se puede repetir. Y tenemos que estar en el suelo. Y ¿cómo actúa? Mire, con la producción de fosfato de adenosina, según dirección para fasciole hepática y para monóxido de y existe aguamacina, que no actúa en total. Indirectamente por la lipoxina. ¿Y qué hace el básico? Ajá. Claro. El sistema inmune también de eliminar. Bueno, claro, si es hiperomacina, es un derivado de hiperacínico. Es microfilaricida y macrofilaricida. Es importante para nosotros. Inhibe la vía del ácido araquidónico. Entonces, hay alteraciones neuromusculares. Y el sistema inmune es el encargado de eliminar. Tratamiento de lesión para qué? Filaria. ¿Es importante para nosotros? No, no sé. Gracias por preguntar. No, tienen que saber lo que hay en Bolivia. Aloa, manzonela, efectos adversos. ¿Qué hay que destacar del efecto adverso de los efectos adversos de la dieta? Una posibilidad por la muerte de una alta carga de pilares. Entonces hay una hemofila, hay fiebre, historia. Moxidectina es la macrocíclica. ¿Cómo actúa? Lo mismo que la ivermectina. ¿Cómo actúa la ivermectina? Mejor que la ivermectina, digamos así. Porque ivermectina puede producir resistencia. ¿Cómo? Como de glúcido. La moxidectina bloquea el mecanismo de resistencia. Está relacionado con la glucoproteína B. Entonces, ¿un fármaco de elección lo tenemos nosotros? No. Indicaciones en la polvo. Otro que digamos, también produce relacionado. Nuestro
muy poco utilizado. Antiprotozoarios. Protozoarios no son muy bien. Yo les aseguro que, a ver, ¿cuál es el diagnóstico para pediatría? ¿Es más claro? Y eso. Ya, ¿qué entonces vamos a tratar? Como el colesterol se dice en promedio, ¿qué queremos? ¿A qué se parece? Bueno, entonces, no podemos conformarnos. Ahora, ¿cuándo nos conformaríamos? Cuando el paciente tiene un cuadro de una colitis mediana, hubo tenesmo de funciones con la cuadro clínico indicado, no variado. Pero si nosotros, cualquiera de nosotros, es un poco y dice coronavirus colitis y dice quistes, ¿y hacemos tratamiento? Imposible. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos pedir? Otra prueba neurológica, ¿cuál? ELISA. Ya, ELISA es negativo. Y el coco te dice quistes y trombosis. ¿Le creemos? No. No. Probablemente es un falso positivo. ¿Qué más pediríamos? Aparte de ELISA, un diagnóstico completo, ¿verdad? Yardia, ¿cuándo es que yardia? Ahora no es nada. ¿Qué más? Tricomoniana. ¿Qué más? Malaria. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Malaria. ¿Qué más? ¿Qué? Leishmaniasis. ¿Hay leishmaniasis en la enfermera? Pues sí hay. Claro, claro. Antes había cambio. De repente no. Yo he visto varios casos. Sigo viendo todavía. Sigo viendo. Eso no se ve. Llaman tan zonas tan centrales. Más muestras donde no llega la salud. Y eso también se resuelve por todo el año, además, y no no cura. Cuando hermanas no usan, hay que ver la necesidad de epidemiológica. Siempre hay cosas de las enfermedades de las cuales estamos hablando. ¿Qué antecedente epidemiológico debería tener el paciente con neurosis? La vacuna trabaja en una zona, evidentemente, papá tiene neurosis, entonces, y hay un quiste único y no sabe si es sospecha o no. Porque es un antecedente que su papá, porque con el mismo la familia, ¿no? Toda la familia con él, pero obviamente hay que ser un dolor. ¿Qué más? Nos falta algo de los usuarios muy prevalentes en nuestro país. Hemos transmitido España, que no conocimos. Ahora estudiamos en español. Entonces vamos a tratar todas estas enfermedades. Debemos conocer los fármacos de primera edición. Los fármacos genéticos, las farmacovigilancia, las intervenciones de primera línea y por supuesto los efectos adversos. Entonces la mayoría de diarrea, tricomoniasis, tripanosomiosis americana, malaria, toxoplasmosis y leishmaniasis. Hablemos de la mediación. Cuadro clínico. Ciclo. ¿Cómo se contagia? ¿Qué es prevalente? ¿Alguien de ustedes toma agua de la vida? ¿Alguien toma monochinche? Claro. Debemos ponernos preparados. Sabemos que ya han abierto la fila y después ¿alguien come semana? Miren, claro. Y con yago, ¿verdad? ¿Han visto cómo preparar el yago? ¿Cuál es la fuente? Pecado. Pecado. Entonces nosotros somos una de las zonas porque las condiciones son tan buenas.
bien hemos mejorado mucho, mucho producciones sanitarias, todavía somos un país con una buena operación de la media. Ingestión de quistes, ¿no? Que sigue un ciclo. ¿Qué se van a convertir? Trombofolitos de esta forma interesante. Estos trombofolitos, ¿qué cuadros pueden producir? ¿Dónde pueden producir? ¿Cuáles son los más graves? ¿Qué? Endoluminales. ¿Qué más? ¿Dónde más? Sistémica. Si el paciente es inmunocomprometido, puede haber una infección sistémica y la formación de un absceso hepático. Un absceso hepático. La gravedad depende de qué tipo de infección tiene. La mayor parte son endoluminales y tiene un cuadro clínico de diarrea acompañada de jugos y tenemos. Y es mucosanguinoide. Típica, acompañada no de piel. Bien. Cuando el paciente tiene eso, pues pedimos todo, ELISA, o moco fecal para ver si no es un proceso infeccioso que determinar qué es. Cuando la infección es sistémica, el paciente está más comprometido. Es un proceso de larga data, no larga data, pues serán 1 o 2 semanas acompañada de fiebre y dolor en los hombros derechos. Generalmente los pacientes. Pues los fármacos van a ser de diferente índole. Si vas a actuar solamente el proceso endoluminal, ¿será qué fármaco? ¿Cómo dividimos a los fármacos? ¿Cuáles tenemos? Ya se han terminado de contar con nosotros. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los fármacos que van a actuar? Pero si yo le pregunto, tiene una acción luminante a medir de dirección endoluminante, ¿qué se cree? ¿Qué más? Y el antiguo, yo no. Ahora tenemos más o menos y los que actúan en la detección de intestinal es cloroquina. Tenemos cloroquina, pero los programas no se limitan el uso solamente o exclusivamente para qué. ¿Sí? Finalmente los mixtos, metronidazol y imidazol. Eso sí lo tenemos. Entonces ahí tenemos, vamos a tratar de electrolítica, endoluminales, cloroquinol, cloruro de glucanida, sulfato de aromicina, intestinales, cloroquina y mixtos, metronidazol y imidazol. Para colitis canadiana. Metronidazol y imidazol. ¿Cómo actúan estos fármacos? Profármacos. ¿Dónde va a actuar? Uno, en bacterias anaeróbicas. Dos, protozoarios. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Actúa sobre los donadores de electrones. ¿Cuáles? ¿Piruvato de qué? Ferredoxina, óxido de lisana. Entonces, el metronidazol, no tiene actividad, pues el proceso de donación tiene una reducción y se convierte en el grupo nitro. Ese grupo nitro es el que va a producir daño o lesión de DNA irreversible, tanto en bacterias anaerobias como en protozoos. Es el mecanismo. No nos olvidemos que es un fármaco. Y recuerden el ácido oxámico y la cetamida, que son la producción de lesión de DNA. Bien, entonces aquí estamos viendo, ¿no? Piruvato, ferredoxina, fluoruro de casa. Lo que va a hacer reducción del grupo nitro, que se va a convertir en el fármaco que va a actuar sobre qué? El virus. Perfecto. Bacterias anaerobias. Recuerden una bacteria frágil. El metronidazol es bacteria. Entonces es una excelente opción. No para ver un fármaco más que actúan sobre bacterias frágiles. Con efecto bactericida. Con cualquier efecto.
estático clindamicina. No hay mucho para poner sobre la torre, por eso tenemos que recordar que el metronidazol tiene un efecto bactericida. Y otro más, Isobacterium, Clostridium difficile, Clostridium difficile, Clostridium tetani. Sobre Clostridium difficile ya no es un fármaco de elección. ¿Cuál es el fármaco de elección ahora? Vancomicina. Antes decíamos para la leve metronidazol, para la moderada de la vancomicina. Actualmente el fármaco es vancomicina y donde haya dilapsomicina. Entonces, sí les comento que puede ser útil para Clostridium difficile. Determinamos ese fármaco de elección por su eficacia disminuida y para el Clostridium tetani porque es un efecto sobre el Clostridium tetani adecuado. Porque actúa, tiene un efecto gabaético además. Viendo así en el detalle gabaético, yo hago que como neurotransmisor inhibidor y etcétera, porque tiene contracción tetánica. Entonces tiene los efectos. Algunos protozoarios de armera vaginal que producen. Pero están seguros que es una vagina, ¿no es cierto? El Cloaster pylori es un fármaco alternativo cuando hay hipersensibilidad o ingesta conjugada. Actualmente ya tenemos los tratamientos por y conjugado y conjugado. Pero hay pacientes que se pueden comprar mutación, entonces el Cloaster metronidazol se convierte en una alternativa junto con las endometrias políticas, es una opción. Hay un poco de resistencia, ¿no? Por eso vamos a ya adelante y como una valla. Además, hay algunas características farmacológicas que es importante recordar del metronidazol. Se va a administrar por vía oral y por vía parenteral, ¿ya? Por vía parenteral 500 miligramos y por vía oral 250 y 500 miligramos. Tiene una buena forma por vía oral. Una unión al porcentaje más de muy tranquila, o sea que puede ser que desplazado. Y una vida media corta para el metronidazol de 7.5 horas, podemos administrar cada 8 horas. Y para el timidazol 12 a 14 horas, podemos administrar. Pues no necesitamos 2 3 al día, como más. La diferencia entre el timidazol y el metronidazol es no solo vida media, sino que más. ¿Qué más? Ahora debemos saber universo. Bien, se va a volver a llegar y aquí hay que las cosas que debemos tomar en cuenta. Por su metabolismo básico. Uno, oxidación y conjugación por el ácido glucósico. Hay un derivado hidroxilado de 5% y un derivado de agua de 2%. A través de la barra de hematoencefálica que tiene buena concentración, además, hace el líquido de hidroxilado marginal, seminal y vegetal. Pero es importante para la definición para la vaginosis. Entonces, las infecciones por anaerobio. A medida que para que más o menos ahora, gracias y como debemos recordar que tiene un efecto disfunción porque bloquea la aldehidrogenasa. Aparte de una cosa que además caracteriza al año sabor y el sabor también tiene la dosis varía mucho, depende de pero en general, el tratamiento para la mediasis se prefiere 750 miligramos 3 veces al día o 7 a 10 días. En caso que la mediasis 250 3 veces al día o 5 días a 7 días. 5 a 7 días. En infecciones por anaerobio, 500 miligramos por ciento de dosis cada 8 horas, dependiendo de la localización. Por eso, los procesos infecciosos abdominales, ¿qué más debería adicionar al metronidazol, que es un abdominal? Gran molécula. Fármaco para la entonces, infecciones pélvicas, infecciones abdominales, un absceso cerebral, una mielitis,
sí. De los efectos adversos, recordar siempre el efecto toxicidad. Luego, el sabor metálico. El disconfort de la intestinal que todos lo tienen, con todos los fármacos, es imposible de tener esto. Hipersensibilidad poco frecuente. Como atraviesa la barrera vasocefálica, puede producir ataques, encefalopatía, esto no estamos muy frecuentes, tomarlo en cuenta. Si no sabes, no lo encuentras. Probablemente el paciente con gluten y que es parte de la enfermedad, pero nada más no te puede ¿qué habrá que hacer? Para que no se la dosis, a veces esperamos cada 24 en vez de cada 8 o 500 cada 8 horas. Por su metabolismo hepático les había comentado que va a tener interacciones sobre todo aceites, uno aceite 12-9, lo inhiben. ¿Quiénes utilizan aceite 12-9 para eliminarse? Warfarina. Es raíz de warfarina. Si es esa warfarina, va a utilizar aceite 12-9. También la fenitoína, el ibuprofeno, el fluoroibuprofeno y los pueden interactuar por eso. Es capaz de inhibir el aceite 3 a 4, por tanto, puede aumentar la concentración de otros fármacos como acrónimo y siliciol. Es un efecto antagonista y suicidante. Simetilina, erizo, clarito, aumenta la concentración, mediado por aceite 3 a 4. Y el fenobarbital, carbamazepina, ¿qué más? Fenitoína, o inhibidores enzimáticos pueden disminuir su concentración. Es importante eso, porque podemos tener una falla en el tratamiento o estar con concentraciones por debajo de área bajo de la ciudad. ¿Cuánto era la vida media de indicador? 2. Ajá. 24 kilos de arriba. En la mediasis, es decir, como una cápsula, 2 cápsulas para una de 500 de trabajo que pueden cada 8 horas. Utilizamos que 2 gramos, 2 en una sola